Buenos días, hermanos. Hoy es un día atípico, dadas las circunstancias relacionadas con las restricciones que estamos sufriendo a causa de la pandemia global de coronavirus. Y vamos a intentar, pues, buscar la normalidad dentro de lo que es la normalidad. Resulta difícil y complicado, incluso triste, ¿no? Levantarse por la mañana un domingo y no poder prepararse para poder venir a la iglesia, para poder compartir todos juntos un tiempo de fraternidad, un tiempo de adoración, un tiempo de estudio de la palabra. Sin embargo, pues estas son las circunstancias que nos toca vivir en la actualidad y debemos adaptarnos a ello. Siempre con la mente puesta en la idea de que la iglesia no es un lugar físico, sino que es la fraternidad de aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que vivimos en un mismo espíritu, que tenemos una misma misión y utilizando los medios y los recursos tecnológicos a nuestro alcance, pues trataremos de en esta mañana no solamente pues tener un tiempo en el que escuchar alabanzas y reflexionar, meditar, poner en oración todos los motivos que están surgiendo, ¿no? Sobre todo en cuatro campos no distintos como son el orar por las personas que se están ocupando de los casos de coronavirus, de aquellos pues, enfermeros y médicos, investigadores que están tratando de encontrar una cura a esta pandemia. También seguimos orando, por supuesto, por las autoridades civiles que ya han tomado una determinación bastante, como hemos podido ver en el día de ayer, bastante urgente y también bastante restrictiva, así que tratemos de ser lo más obedientes posibles a todas sus indicaciones. A veces nos va a resultar difícil entender pues determinadas razones relacionadas con esto, pero lo más importante de todo es cumplir con las obligaciones que nos corresponden como ciudadanos, ser solidarios con los demás, no volvernos locos en el tema de las compras y ser prudentes a la hora de tener relaciones sociales en estos días. También seguimos orando, por supuesto, por aquellas personas que están, de hecho, luchando contra este coronavirus de una manera más dura, más directa, y también por los familiares que están pues, preocupados, e incluso por aquellos familiares que han perdido a seres queridos a causa de esta pandemia global. Así que todos estos son los motivos que tenemos por delante para orar en este día del Señor, no deja de serlo, es un día más en el que tenemos que seguir pues nuestras vidas de una manera distinta, pero sin embargo buscar en la medida de lo posible ese encuentro con Dios y hacerlo bien en familia, todos juntos, hacerlo de manera personal, como tú prefieras, y nunca olvidando lo que significa ser iglesia. Iglesia es algo más que un edificio, algo más que una reunión. Iglesia es ser parte de un cuerpo universal que ahora mismo pues, está buscando la voluntad de Dios en cuanto a esta situación tan difícil. Bien, en cuanto a la predicación de esta mañana, precisamente hoy vamos a dar la puntada final a esta serie de sermones sobre Ageo, que comenzamos hace tiempo, y el título de este sermón es Zorobabel. El texto bíblico en el que nos vamos a basar se encuentra en Ageo capítulo 2, versículos del 20 al 23. Y a modo de introducción decir que yo recuerdo en tiempos de mi niñez que cuando nos reuníamos los chicos del barrio para jugar a fútbol o béisbol, una de las ceremonias que no podían faltar antes de comenzar el partido era el de triar. Los capitanes, normalmente uno de ellos era el dueño de la pelota o del balón, se colocaban cara a cara, sorteaban el turno de tría a pares o nones. El ganador normalmente escogía al mejor de todos los jugadores y el perdedor elegía al menos, por lo menos, al mejor de los peores. El hecho de que el capitán te eligiese en primer lugar solía ofrecer una secreta satisfacción al escogido, ¿verdad? Mientras que los que quedaban al final, después de confeccionar casi todo el equipo, asumían que o eran unos mantas de cuidado o que sus habilidades no daban para más que ser teloneros en la actuación estelar de los demás. Yo tengo que reconocer que nunca fui un virtuoso del balón. Era más bien un defensa, un portero, posición que prácticamente nadie deseaba, y por lo tanto solía ser elegido no por mi pericia regateadora, ni por nada de esto, por ser un buen driblador, sino por mi disponibilidad para ser guardameta. Lo importante, en definitiva, no era ganar o perder, sino ser triado y poder ser parte de la contienda deportiva. Porque no serlo, en la mayoría de los casos, obedecía a tirrias infantiles, a una inutilidad completa en lo futbolístico,
y era una sensación bastante desagradable tener que ver el partido sentado en una piedra o arrinconado en un banco. La pregunta es, ¿a quién no le gusta ser el agraciado en una selección de personal? ¿A quién no le agrada interiormente formar parte de un grupo escogido de personas que aspira a privilegiadas posiciones profesionales y académicas? Sentirse reconocido ante todo el mundo, levantarse para pasar al frente, mientras observas a decenas o cientos de personas que no tienen tanta fortuna como tú, las emociones se disparan, las lágrimas de felicidad pugnan por desbordarse de tus ojos, el recuerdo de tu esfuerzo, de tu dedicación pasados, son solo elementos que brotan de una elección especial. El que cualquiera de nosotros seamos escogidos de entre muchos individuos nos provoca un sentimiento inenarrable e inefable que nos motiva a seguir luchando, a continuar progresando en todos los niveles. Formar parte del privilegio de una élite, de un círculo más estrecho y relevante, nos aupa sin duda alguna a cotas de felicidad innegables. Claro, si esto es lo que sucede cuando alguien es escogido en la esfera de lo terrenal y de lo común, imaginaos lo que significa en el campo de lo espiritual. Sin nada que aportar a un currículum vitae desastroso y caótico, sin apenas méritos que justifiquen el hecho de ser escogidos por el Señor de señores y el Rey de reyes, sin diplomas o certificados que puedan lavar un poco la imagen corrupta y tenebrosa de nuestro corazón, Jesús se acercó a nosotros y nos eligió para que fuésemos sus seguidores y sus discípulos. Sin nada digno de mención, con la espalda cargada por el peso de nuestras propias culpas y pecados, sin nada con lo que contribuir a nuestra redención personal, Dios nos hizo suyos, nos hizo sus hijos para toda la eternidad. Y fuimos llamados por el Señor no porque tuviésemos algo que Él necesitase de nosotros, sino que fuimos escogidos por gracia inmerecida. Éramos pordioseros y criminales abocados a toda una eternidad al fuego eterno y sin embargo Cristo nos rescató para limpiar por completo nuestras almas del fango del pecado y para revestirnos de Él a fin de ser hechos justos ante los ojos del juez celestial. Así lo entendió Pablo en Romanos y en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en Romanos 8:33 también nos dice lo siguiente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si en este mundo somos escogidos por nuestros merecimientos y por nuestra trayectoria académica y profesional, en términos espirituales somos escogidos solamente por la pura voluntad bondadosa de Dios. ¡Qué gran diferencia existe entre estas dos realidades! Nuestra gratitud ya no surge de la verificación o de la constatación de un trabajo o una dedicación previos, sino que aparece como el resultado de evitar la muerte perpetua y de ser amados aún a pesar de que no tenemos nada que ofrecer a Dios. No hay nada como la gracia para instalarnos en un permanente estado de agradecimiento y satisfacción delante de Cristo. Así nos lo consigna el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No hay un versículo bíblico que nos emocione y nos fortalezca como el que hallamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Zorobabel, en los últimos versículos del libro profético de Ageo, recibe un mensaje de Dios muy, pero que muy especial, y que nos habla del privilegio y del placer que redundan del misericordioso ejercicio de la gracia divina en nuestras vidas. Leamos los versículos del 20 al 22 de este último capítulo de Ageo. Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y a los que en ellos suben, caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. En el mismo mes en el que, como ya vimos en el sermón anterior, se busca colocar el cimiento del segundo templo tras la limpieza espiritual de todo el pueblo, Dios comunica a su siervo Ageo un oráculo profético particularmente dirigido a Zorobabel, gobernador de Judá, por la gracia del rey Darío.
Cuando la voz de Dios se dirige hacia una única persona, es porque se quiere transmitir un mensaje de gran importancia y de gran relevancia. Las primeras palabras que Ageo trae a los oídos del gobernador de Judá ya nos dejan ver el enorme calado de su contenido. En una previsión del futuro, Dios anuncia a Zorobabel que el mundo será sacudido de forma estremecedora. ¿No suena de algo? Este mundo está siendo sacudido de una manera increíblemente estremecedora. Claro, en este caso, en el caso que nos ocupa en el día de hoy de Ageo, no se trata solamente de indicios de movimientos sísmicos o de terribles tormentas que sacudirán hasta la mismísima raíz de la creación. Se trata de que la historia dará un vuelco espiritual, un vuelco espectacular en favor de Judá y Jerusalén, cambiando el panorama geopolítico del mundo conocido y beneficiando de manera específica al pueblo escogido por Dios. El Dios de la historia, que mueve los hilos del tiempo, de las influencias humanas y de las sazones, reestructurará a su antojo el orden mundial establecido. Tal es el poder del Señor, que derrocará a reyes para colocar en su lugar a otros soberanos más favorables hacia Judá, y que hará que mermen los efectivos militares y las ansias de actividades bélicas en estas naciones. ¿Creéis que Dios no ha hecho esto a lo largo de las eras? ¿Pensáis que el Señor no es capaz de intervenir en la historia y en la realidad de forma providencial en auxilio de su remanente? Este poder desatado sobre los tejemanejes políticos de otros pueblos vecinos no involucrará a Judá en alguna suerte de acometida militar. Jerusalén y Judá permanecerán quietas y silenciosas en su ingente trabajo de construcción del templo, mientras las coaliciones extranjeras, los imperios idólatras se enfrascan en batallas fratricidas, en guerras civiles y en enfrentamientos que no afectarán en lo más mínimo la estabilidad recuperada del pueblo de Dios. Y mientras el mundo se viene abajo y las naciones se enzarzan en conflictos sangrientos y demoledores, Judá seguirá pacíficamente su vida como si de una burbuja de seguridad sobrenatural la rodeara. El resultado de estos encontronazos violentos y del cambio de regímenes será el de procurar un ambiente de tranquilidad, de paz, en el que seguir levantando una nueva casa para Dios. Dios tiene la capacidad, lo sabemos, la capacidad de trastornar a nuestros enemigos cuando desea manifestarse de un modo especial a su pueblo. Es parte del beneficio de ser elegidos por Cristo. Nuestros adversarios serán confundidos y, como dice el Salmo 23, versículo número 5, Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Claro, desplegado ante la asombrada y pensativa mirada de Zorobabel, Ageo continúa su profecía para señalar que este será una pieza fundamental para entender la refundación de Judá en el seno del nuevo orden mundial. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos. Vellos de punta, brillo en los ojos, temor y temblor reverentes. Estoy seguro de que fue esto lo que sintió Zorobabel al recibir las palabras de Ageo, entre otras cosas. El Dios Todopoderoso escoge de forma específica y personal a Zorobabel para convertirse en el primer soberano de Judá tras décadas de destierro, de dolor y sumisión a otros poderes e imperios. El anillo de sellar es el símbolo de la autoridad, dado que este anillo no era un mero adorno en la mano del rey, sino que era el que confería legalidad a las normas propuestas y el que confirmaba los edictos reales, los cuales eran sellados con cera o lacrado y la imagen labrada del emblema del dirigente. Zorobabel sería la autoridad terrenal cuando Judá se viese liberada de los lazos que la encadenan al imperio persa, y su vocación, además de la de gobernar este nuevo pueblo, será la de obedecer a Dios y servirle con cada decisión que tome como representante de Judá. Claro, esto es una responsabilidad tremenda. Restaurar el poder político en Jerusalén, construir un nuevo templo a Dios, velar por el orden y la paz dentro de sus fronteras, restablecer la relación rota años entre Dios y el pueblo regresado de tierras extrañas. Como dijimos anteriormente, el momento concreto de ser escogido es algo increíble y deseable, pero nos olvidamos de que la elección no es el final de todo. Desde el mismo instante en el que uno es escogido, debe luchar, debe trabajar duro para que esa elección no caiga en saco roto. Hay que bregar, hay que sacrificarse, hay que dedicar tiempo y salud, etc., en orden a hacer ver a aquel que te eligió que ha tomado una buena decisión y con el propósito de seguir siendo
de la partida de los privilegiados el máximo tiempo posible. Zorobabel se siente honrado por Dios al haber sido escogido para dirigir los destinos de su pueblo, pero también es consciente de que la felicidad, la paz y el bienestar deben cultivarse bajo la sabia y benefactora mano de Dios. En nuestro caso actual y espiritual sucede otro tanto. Cristo nos visita, nos escoge, nos justifica. ¿Ya está todo hecho? ¿Ya somos salvos y podemos tirarnos a la Bartola a la espera de que Cristo venga o de que muramos y pasemos a mejor vida? Somos llamados por Dios para grandes cosas en esta vida, de la misma manera en que lo fue Zorobabel en su tiempo. No hemos de caer en el error de pensar que no hemos de esforzarnos, que no hemos de consagrar todo lo que somos y tenemos para la causa del Evangelio. Unos son llamados para ser pastores, otros para ser misioneros, otros para plantar iglesias, otros para ser magníficos maestros, etcétera, etcétera. Una vez somos escogidos, no hemos de mirar atrás, dado que, como nos dice Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, todos los creyentes en Cristo tienen un llamamiento concreto que deben descubrir con la ayuda del Espíritu Santo. Poseen la oportunidad de desarrollar sus dones y sus talentos para la gloria de Dios y para la edificación de sus hermanos y de sus hermanas. Hacerlo es algo hermoso y maravilloso, porque supone ser colaboradores de Dios en la extensión de su reino celestial. Pero también sabemos que este llamamiento conlleva una serie de compromisos y de responsabilidades que hemos de asumir en coordinación con el resto de miembros de la Iglesia. Como Zorobabel tenemos un papel impresionante que desempeñar ante nuestros semejantes para que Dios sea glorificado. Para concluir, hermano y hermana, te hago una pregunta. ¿Has sido llamado por Dios si vives de acuerdo a este llamamiento? Piensa bien en tu respuesta. Si es así, no dejes de poner en acción el don o los dones que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos. No tengas temor de nada ni de nadie a la hora de completar este llamamiento, porque el Dios Todopoderoso te acompaña siempre. No olvidemos las palabras del apóstol Pedro, no las olvidemos nunca. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Otra pregunta que te quiero lanzar. ¿Has sido llamado por Dios, pero te haces el remolón, como Jonás cuando fue comisionado para hablar sobre el arrepentimiento a la ciudad de Nínive? Piensa y medita en tu postura rebelde o negligente. No le des largas al Señor, no intentes escurrir el bulto. Dios te ha escogido desde su gracia y amor eternos. No desprecies los propósitos que Dios tiene para tu vida en el contexto de tu iglesia. Responde positivamente y no seas rebelde. Y como dijo Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero también puede surgir otra pregunta. Tal vez no has escuchado la voz de Dios todavía. Piensa por un instante sobre esto. Abre de par en par tus oídos y tu corazón. Hoy Dios quiere que lo dejes entrar en tu vida. Desea escogerte para que seas alguien especial en el amplio panorama de su plan de salvación. Quiere prepararte para cosas grandes, para transformar las tinieblas en luz, para cambiar vidas tristes y mediocres en vidas que merecen la pena ser vividas. ¿Escuchas por fin su voz? Si es así, entrégate al Señor tal y como estás, para que seas un Zorobabel lleno de esperanzas y futuro. Y como dice Hebreos, y con esto termino esta reflexión, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor os bendiga.